Buenas tardes, María José. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? ¿Qué tal? Buenas tardes. Algo cansada, acabo de salir de trabajar, he almorzado hace un rato y bueno, sí, me siento algo cansadita, un poquito con sueño. Bueno, ¿podría contarme un poco sobre usted y su rutina, dónde trabaja, con quién vive? Claro, sí. Yo soy profesora de inicial, trabajo con niños de 3 años. Actualmente vivo todavía con mis papás, con mi hermano, tengo 23 años, vivo aquí en Mollendo. Y bueno, mi rutina comienza desde temprano, ¿no? Me voy a trabajar, a la casa del colegio, almuerzo, ya durante las tardes descanso un poco, veo los materiales para el día siguiente o de repente alguna actividad nueva que se pueda realizar con los niños, cosas así. Listo. Ahora, sobre el tema de la violencia contra la mujer. ¿Qué opina usted sobre la violencia contra la mujer? Creo que es una problemática un poco difícil, por la cual de repente no mucha gente se involucra, es difícil de tratar. A pesar de que tratamos de concientizar, ya sea por las redes sociales, la televisión o diferentes medios, todavía seguimos en una lucha con este tema, ¿no? Seguimos viendo en la actualidad que hay muchos casos sobre esto y es un poco difícil tratar de introducir un pensamiento, o bueno, el pensamiento ya está puesto, ¿no? Que tenemos que combatir y todo, pero todavía se siguen viendo casos que afectan a las mujeres aquí en el Perú. Es un poco difícil de tratar, de tomar este tema. ¿Ha escuchado o presenciado situaciones en las que una mujer haya sido tratada con violencia? Sí, de repente aquí por casa, las vecinas a veces hablan, se quejan, o hasta en los círculos de amistades, ¿no? De las amigas. Más que todo hablan sobre la violencia verbal o maltrato psicológico, que no es al mismo grado, ¿no? Que de repente violencia física, pero dentro del círculo en el que yo me encuentro, he escuchado bastante sobre maltrato psicológico, ¿no? Que también nos afecta bastante. Y bueno, sí es, como le estaba diciendo, es un poco delicado tratar estos temas cuando uno los escucha, tener el consejo apropiado, las palabras correctas para poder conversar sobre esto. Claro. Me sentí un poco, entré incómoda por no saber de repente qué poder decirles para poder ayudarlas y triste, ¿no? Porque la realidad es que a muchas mujeres en el Perú les toca vivir este tipo de situaciones y peor aún a las que les toca vivir violencia física como tal. Claro, claro. ¿Ha visto en estos últimos días algún caso reciente de violencia en las noticias o en redes sociales? Sí, la verdad que, como te estaba comentando, encender el televisor en las mañanas o de repente entrar a TikTok, a redes sociales, es lo primero que sale. Si no es de repente casos de asesinatos o de robos o cosas así, es que se muestran en las noticias que hay muchas mujeres que van a denunciar o que sucedió algo. De repente a veces no tienen el apoyo necesario, a pesar de que hay algunas comunidades que apoyan a la mujer y todo, pero no es la realidad de todas, porque a muchas les da miedo hablar o de repente mencionar el tema por vergüenza y cosas así. Sí, últimamente veo bastantes casos en redes sociales. Es frecuente. Del día a día. Ujú, Si exactamente. presenciara algún caso de violencia contra la mujer, ¿qué acciones tomaría? Creo que lo primero sería acercarme, ¿no? A la persona que está siendo atacada o agravada en el momento y tratar de brindarle apoyo emocional, que pueda conversar con alguien, de repente darle la seguridad que no siente como para poder expresarlo ante alguna entidad o poder presentar una denuncia, ¿no? En el mejor de los casos. Sí, creo que lo primero que haría sería tratar de conversar y calmar a esta persona y brindarle apoyo para que pueda tomar acciones o la manera correcta de intervenir o comentar lo que le está sucediendo. Claro. Si pudiera cambiar algo en su entorno para prevenir la violencia contra las mujeres, ¿qué sería lo primero que haría? Creo que de repente concientizar un poco más.
porque, o sea, sí hay las redes sociales donde muchas mujeres, influencers que se dicen ahora, hablan de estos temas, pero creo que deberíamos cambiar un poco más el pensamiento de solamente hablar a de repente entrevistar o hacer, no sé, buscar alguna alternativa diferente, pero que sigan con el contexto de concientizar, de hablar más, hay que profundizar más de estos temas, sobre todo cuando están en el colegio, ¿no? Desde temprana edad. Y bueno, en mi caso son niños de inicial, ¿no? Pero en primaria, en secundaria, que los jóvenes están más perceptivos a los que se les dice, hablarles sobre la violencia, ya sea para hombres o para mujeres, igual hablarles porque es importante. En mi caso, desde pequeños, puedo ver que de repente no están jugando y por ahí ve un niño lastimó a otro, le mordió o lo golpeó o lo pateó. Y hay niños que sí van y se quejan, Miss, me hicieron esto, Miss, me hicieron lo otro. Y hay otros que solamente se quedan así, calladitos, esperando a que alguien se dé cuenta que lo molestaron y que les digan, oye, ¿qué pasó? ¿Qué te hizo? ¿Por qué estás así? ¿O por qué estás llorando? Y algunos, a pesar de que les estás preguntando, no dicen nada, se quedan callados. Y eso es porque de repente en casa los han acostumbrado a no decir nada. Y ese hábito se les va hasta grandes. Entonces sí es importante concientizar más, ya sea de repente en adultos con las redes sociales y todo lo que hay a nuestro alcance, como en los pequeños en los colegios, seguir hablándoles de estos temas, porque es muy importante, ya sea para prevenir de repente casos de bullying, en el caso de niños, como para prevenir este tipo de situaciones de grandes, ¿no? Tenemos una voz y la tenemos que usar. Y para aquellos que de repente no tengan todavía el valor de hablar o de conversar estos temas, quienes sí lo tenemos, poder aconsejar bien, porque tampoco es, ay, no, haz esto, haz lo otro, y que la otra persona de la nada se va a agarrar de coraje o de valor y lo va a realizar. Es todo un proceso, ¿no? Cuando una persona de repente no tiene la actitud de poder denunciar o de poder hablar sobre una situación grave que le esté sucediendo, siempre tenemos amistades, ¿no? O gente cercana a nosotros que nos pueda dar el apoyo necesario para hablar de estos temas. Entonces, si de repente nosotros no estamos pasando por este tema, por esta situación y conocemos a alguien que sí, tratar de brindar nuestro apoyo, porque nadie sabe lo de nadie. Y bueno, si de repente te llegas a enterar que algo está sucediendo, no es igual a que tú lo estés pasando. Siempre tener las palabras correctas para poder apoyar a las demás personas. Claro. O si no, guiarlos a dónde pueden ir, ¿no? Para apoyarse. O mantenernos informados sobre eso, porque la verdad de repente podemos saber, no, ay, tienes que denunciar a la policía, pero también hay otras entidades que pueden apoyar. Yo en el momento ahorita no recuerdo, pero, por ejemplo, aquí por donde yo vivo, hace años había no un local, pero había como un lugar donde podías acudir y supuestamente, no denunciar, pero como que si sucedía algo podías acercarte y conversarlo, ¿no? Y había asistencia psicológica y vainas así. No recuerdo bien su nombre, pero había. O sea, cuando yo era más pequeña había eso. Ya no he vuelto a ver. Deberían ahora poner eso. Ujú. Bueno, O de por último, repente hay, ¿cómo? yo ya no lo sé, solo que no lo promueven. No estamos informados de las cosas que hay. Ah, también, por eso falta concientizar, Ujú. informar. Bueno, y por último, ¿cómo te sientes después de haber hablado sobre este tema? ¿Hay algo más que quisieras agregar? Un poco triste, reflexiva, porque de repente hasta que no te tocan el tema, uno sigue con su vida normal, ¿no? Ah, mis cosas o con tus preocupaciones y tus responsabilidades. Pero si te detienes un momentito a conversar como lo estamos haciendo ahora, sí es lamentable, es triste, porque es la realidad de muchas peruanas en la actualidad que, que, que viven, ¿no? Es su realidad. Y de repente no tienen cómo salir de esto o cómo conversarlo. De repente ya lo han conversado y las autoridades no hacen lo correspondiente, ¿no? O de repente hacen lo que está hasta su alcance y al no ver más pruebas o lo que gestionan el tiempo y todo, no se llega a concretar con la agilidad de tiempo que se necesita, porque en minutos pueden pasar desgracias. De repente yo voy a denunciar ahora, llego a mi casa y con la persona con la que estoy sufriendo el maltrato puede pasar a mayores. De repente me puedo morir. Y todo porque de repente las autoridades no actuaron al momento que se decidió. Porque bueno, no todo tiene su gestión de tiempo y todo, pero sí, como para reflexionar un poco más sobre lo que está pasando, qué tipo de personas estamos formando, en nuestro caso de docentes y en el caso de los que son padres de familia.
hay que replantearse muchas cosas, los valores con los que enseñamos, con los que vamos formando. Sí, me deja algo triste, me deja algo triste, porque por más que a veces querramos cambiar o promover, no es suficiente. Y eso depende mucho de todos los peruanos, cambiar ese concepto, ese chip que tenemos. Claro. Es la única manera, pues, de hacer algo mejor, ¿no? Ujú. Por las mujeres. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Igualmente, gracias, un Hasta gusto. luego.